Estupendo día, comunidad actuarial, buen inicio de semana. Hoy cerramos finalmente nuestro tema de correlación serial. Verificaremos ya unas últimas medidas remediales en torno al problema que oscilan entre atacar el problema de lleno, eliminarlo a través de transformaciones del modelo original o finalmente seguir con la estimación mínimos cuadrados ordinarios y mitigando algunas de las consecuencias observadas en la matriz varianzas, covarianzas de nuestro vector de coeficientes beta. Es entonces eso con lo que comenzaremos el día de hoy. Adelante, bienvenidos. Correlación serial, tratamiento, continuación. A diferencia de lo visto en la sesión pasada, hoy estaremos trabajando una estrategia sutilmente distinta en cuanto al tratamiento de la correlación serial. Este tratamiento alternativo solo es válido cuando estamos presentando una estructura autorregresiva de primer orden en los residuales, tal como lo tenemos aquí en la ecuación destacada en rojo. Esta estrategia se denomina mínimos cuadrados no lineales. Veremos a continuación por qué. Consideremos que el punto de partida de nuestro modelo de regresión es el que tenemos del lado izquierdo de la parte superior, este que estamos destacando precisamente en la ecuación. Es un modelo univariado, agregar más variables en realidad no modificaría para nosotros el tratamiento que vamos a aplicar. Lo único que haremos será agregar más regresores con las mismas características que estaremos indicando en este procedimiento. Podemos desarrollar entonces para este modelo una estrategia remedial para el tema de la correlación serial en los errores. No perder de vista que el residual contemporáneo en T tiene un proceso autorregresivo, es decir, depende de la dinámica del residual observada el periodo anterior y ρ es el coeficiente de correlación. Y un componente aleatorio, un componente Vt que tiene media cero, varianza constante y no presenta ninguna covarianza distinta de cero para errores Vt adyacentes y no adyacentes Vt-Vs. Es importante asumir que el coeficiente ρ tiene una cifra en términos absolutos menor que 1. ¿Cómo desarrollar un estimador que corrija el problema que presenta este modelo? Bueno, el paso 1 es agregar la estructura autorregresiva del término de error al modelo inicial, como lo tenemos aquí. El paso número 2, del modelo inicial, que aparece precisamente aquí en la parte superior, vamos a definir a nuestro error, a nuestro término de error, pero vamos a rezagarlo un periodo y lo multiplicaremos por ρ. Es decir, lo que estamos haciendo es muy sencillo. De esta expresión que estamos destacando con el puntero del mouse, vamos a despejar el término de error contemporáneo. Notar que entonces todo este componente, el componente sistemático, pasa restando de este lado. Y eso es lo que tenemos aquí, solo que aquí ya aparece rezagado un periodo. Este es el rezago para el término de error. Y por último, multiplicamos ese rezago por ρ. Estamos haciendo el producto por ambos lados de la igualdad para no alterar nuestra definición de error rezagado. ¿Con qué finalidad estamos haciendo ese producto y ese rezago? Con la finalidad de reemplazar esta definición, ρt-1, por una expresión sustituible que la tenemos nosotros aquí. Como último paso, debemos de sustituir el término previo, este que está aquí, en el modelo 1 y reorganizar nuestra expresión. Es decir, vamos a tomar esta definición que aparece aquí y la vamos a reemplazar aquí. Por lo tanto, yt tendrá un componente sistemático, beta 0 el intercepto, más beta 1 por xt, tal como aparece en esta definición, pero esta expresión ahora será sustituida por esta que será su versión sustituible, y lo estamos haciendo con este término entre paréntesis. Finalmente, Vt, nuestro error homocedástico no correlacionado y con media nula, se agrega también como un componente específico. ¿Qué es lo que estamos haciendo sistemáticamente con la expresión 3? Con la expresión 3 lo que estamos realizando es incorporar al modelo econométrico original
la estructura de correlación serial para modelarla sistemáticamente y notar que si la modelamos sistemáticamente, entonces nuestro término de error resultante, VT, ya tendrá depurado el componente autorregresivo de primer orden. Estamos separando ambos componentes e incorporando el componente autorregresivo de manera sistemática a nuestro análisis de regresión. Reorganizando los términos, llegamos a una expresión como la tenemos aquí abajo. YT tiene un nuevo intercepto. Beta 1xt sigue teniendo una expresión lineal, es el coeficiente asociado a la pendiente de mi única variable explicativa, pero este modelo transformado incorpora dos regresores adicionales. El regresor adicional número 1 que estamos incorporando es precisamente el rezago de la variable dependiente. Rho es precisamente su coeficiente asociado. Segundo elemento adicional que aparece en este modelo transformado. Aparece también, como pueden verlo, el rezago de mi variable dependiente. Aparece rezagado un periodo y hay una particularidad con este coeficiente. Este coeficiente Rho beta 1, notar que ya no es una combinación lineal, de hecho es un producto, es una interacción de parámetros. Y hasta este momento no teníamos concebida la interacción entre parámetros. Teníamos concebida, por supuesto, interacciones, pero eran interacciones de variables explicativas con variables explicativas. Eso recuérdenlo a través, por ejemplo, del tema de variables dummy, pero aquí hay una sutil diferencia. La interacción es entre parámetros y esa interacción o ese producto entre dos parámetros específicos, Rho y beta 1, rompe con uno de los supuestos clave de Gauss-Markov, que es la linealidad en los parámetros. De hecho, ese parámetro combinado ya no es lineal, Rho beta 1, y por lo tanto comienza a surgir el atributo de la no linealidad en los estimadores que estaremos realizando. Simplificando un poco la ecuación, vamos a definir a delta como el intercepto definido y a delta 1 como una de las pendientes asociadas específicamente al rezago de la variable x. Notar que delta es beta 0 por 1 menos rho y delta 1 es ese parámetro que hay que estimar y que lamentablemente no es una combinación lineal. Dicho está de paso, beta 0 por rho tampoco es una combinación lineal de parámetros. Entonces, esa es una versión específica de mi modelo. En general, lo que hemos realizado es que partiendo de un modelo específico en donde el residual tiene una estructura autorregresiva de primer orden y un componente que no tiene un proceso autorregresivo ni heterocedástico, hemos realizado una serie de procesos que me llevan a un nuevo modelo. Este modelo sigue teniendo a xt como variable explicativa, pero agrega dos regresores adicionales, el regresor yt-1 y el regresor xt-1. Lo que hemos comentado hasta ahora es que delta y delta 1 son parámetros nuevos que, dada su naturaleza, son parámetros no lineales. Un comentario adicional en relación a este modelo nuevo o transformado. Notar que este modelo tendrá un elemento común que ustedes encontrarán cuando estén asistiendo a sus cursos de econometría de series de tiempo, el curso 2 de econometría. Este modelo en particular es un modelo autorregresivo. ¿Por qué? Porque notar que la variable yt, en términos contemporáneos, se está explicando a sí misma a través de sus valores rezagados. De forma particular, aquí se está explicando a través de su primer rezago. Y es un modelo autorregresivo de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque solo la parte explicada de yt depende del primer rezago de su propio valor. En ese sentido es un proceso autorregresivo de orden 1. Si fuera de orden 2 o de orden 3, estarían figurando yt-2 también y yt-3. Elemento distintivo número 2. Este modelo, al tener a la variable explicativa xt y su primer rezago, se convierte en un modelo con rezago distribuido. Su primer rezago también influye en la variación de yt. En ese sentido, la variable xt rezagada un periodo representa la parte de rezago distribuido de primer orden de este modelo. En general, este modelo, como tiene un proceso autorregresivo y de rezago distribuido, típicamente lo puedes identificar en econometría de series de tiempo como un modelo AR,
por la parte autorregresiva de orden 1 y DL por la parte del distributed lag. De hecho, es un ARDL 1,1. Hay un rezago de la variable dependiente y un solo rezago de una de las variables explicativas. Finalmente, si tuviéramos más regresores en el modelo original, es decir, si aquí no solo hubiera un primer regresor XT, sino un segundo regresor ZT, un tercer regresor WT, en fin, si hubiera más variables explicativas aquí que se estuvieran agregando, lo único que ocurriría con esta estructura es que agregaríamos, además de menos delta 1 XT menos 1, agregaríamos menos delta 2 ZT-1, por ejemplo, menos delta 3, WT-1, por ejemplo, donde, por supuesto, delta 2 y delta 3 serían de nueva cuenta combinaciones no lineales, a saber, delta 2 tendría que ser inevitablemente ρ por beta 2 y delta 3 tendría que ser ρ por beta 3, donde beta 3 y beta 2 multiplicados por ρ son coeficientes asociados a los rezagos de esas adicionales variables explicativas. Ahí tendríamos un modelo autorregresivo de orden 1, porque solo aparecería el primer rezago de la dependiente, pero sería de rezago distribuido de orden 1 en 3 regresores. Aquí tenemos un proceso de rezago distribuido en el regresor 1, un proceso de rezago distribuido en el regresor 2 y un proceso de rezago distribuido en el regresor 3. Los tres solo son los primeros lags, por eso es un ARDL1 todavía. La estimación evidentemente tendrá que ser a través de lo que denominaremos mínimos cuadrados no lineales. ¿Por qué? Porque el objetivo, nuestra función objetivo sigue siendo exactamente la misma. Es decir, la función objetivo es minimizar esta suma de residuales cuadrados con la condición de que ahora la selección de parámetros tiene un atributo de no linealidad. Por esa razón estamos apelando ya no a mínimos cuadrados ordinarios, sino a mínimos cuadrados no lineales que a continuación veremos en nuestro software Stata. El dataset que trabajaremos es exactamente el mismo que vimos en nuestros dos videos pasados. A saber, estaremos trabajando el mismo do. Yo les estaré reposteando con la fecha más reciente el mismo archivo do, pero ustedes ya tienen este desde hace un par de videos. Yo estoy utilizando la base de datos philips.aus.dta. Notar que ahí teníamos variables en series de tiempo. La primera de ellas era la inflación, etiquetada como inf, y la siguiente era unemployment, etiquetada como u. Abramos ese dataset y ejecutemos además las líneas que tengo sombreadas aquí de la 5 a la 8. Solo estamos con ese conjunto de líneas abriendo nuestro dataset y preparándolo como una serie de tiempo. Como verán en el archivo DTA, estas son nuestras variables que dieron inicio a temas del video pasado. Hemos declarado ya nuestro dataset como una serie de tiempo, como pueden verlo allí. Corre desde el primer trimestre del 87, cierra en el tercer trimestre de 2009. Las variaciones son de trimestre a trimestre. El modelo propuesto ahora, para darle una sutil variación a nuestro tema de hoy, es el tema de mínimos cuadrados no lineales, bien ahí separado ya en su do, búsquenlo por favor, por ahí de las líneas 58, 59, 60. El modelo propuesto es uno en donde la inflación es la variable dependiente y las variaciones en el desempleo, expresado a través del operador de primeras diferencias, serán para nosotros nuestro factor explicativo. Dicho sea de paso, el operador de primeras diferencias en Stata lo incorporan como D, mayúscula o minúscula, como ustedes lo decidan, seguido del número del cual quieren extraer la diferencia. Como yo quiero obtener apenas la primer diferencia, le pongo D1. Le ponen un punto y lo que sigue después del punto es la variable a la cual le quieren aplicar el operador de primeras diferencias. Como tip, imaginen que el operador de primeras diferencias, o escríbanlo si así lo desean, se define como la variable yt en cuestión, contemporánea, por supuesto, menos su primer rezago. Entonces, el operador de primeras diferencias es yt menos yt-1. Eso es lo que estamos aplicando con nuestro análisis de regresión. Directamente incorporamos la primera diferencia en nuestra regresión, como lo ven ustedes allí.
efectuamos nuestra estimación mínimos cuadrados ordinarios. La interpretación del coeficiente, en primer lugar, es un coeficiente que revela una relación inversa entre el desempleo y la inflación por el signo negativo. Segundo comentario, esta estimación ofrece un p-value significativamente distinto de 0 con un alfa del 5%. Hay un efecto efectivamente distinto de 0. Y la interpretación ya en términos numéricos nos diría que cuando la tasa de desempleo varía en un 1%, porque estamos hablando del operador de primeras diferencias, estamos hablando de variaciones en relación al trimestre pasado. Cuando observo una variación del 1% en relación al trimestre pasado en la tasa de desempleo, yo espero que esa variación, si fue positiva, genere una caída en la tasa de inflación, una caída de 0.52%, y viceversa. Si la variación en la tasa de desempleo en relación al trimestre pasado fue negativa, esperaría que este trimestre la inflación creciera en 0.52%. Notar que la relación es inversa. Cuando una está subiendo, la otra está bajando y viceversa. Hasta ahí la interpretación. Vamos a hacer nuestras pruebas de correlación serial. Yo solo voy a hacer una. Agradeceré que ustedes realicen otras. Hagan la Durbin-Watson, la Bruce-Godfrey, en fin. Ustedes realicen el resto de pruebas. Por ahora a mí solo me interesa validar un punto. Y tiene que ver con lo que empezábamos nuestra sesión de hoy. Habíamos comentado previamente que esta operación de mínimos cuadrados no lineales servía de primera mano para solventar el problema de correlación serial siempre y cuando fuera de primer orden, pero lo que tenemos aquí es un proceso de correlación serial de orden 1, 2, 3, 4 y parece que hasta de orden 5 si tomamos el quinto rezago en cuanto al correlograma de los residuales. La duda razonable es, wow, este procedimiento que vamos a aplicar podría garantizarnos resolver esa correlación serial de orden 5. No, no necesariamente, pero vamos a aplicarlo y sondearemos qué es lo que pasa. Lo que diremos es que este procedimiento no siempre resuelve toda estructura de correlación serial mayor que 1. En algunos casos puede ser que sí, pero no es una garantía. Por esa razón ustedes, una vez corrigiendo, tienen que hacer de nueva cuenta las pruebas de correlación serial. Entonces, empecemos. Ya tenemos ahí nuestro modelo. Es un modelo con correlación serial de orden 4, potencialmente de orden 5. Vamos a aplicar la estructura que teníamos nosotros hace un instante en nuestra diapositiva. El modelo inicial, nuestro símil es este. Nuestra transformación implica que tengamos esta estructura larga con parámetros combinados de tal forma que ya no son lineales. Esta es la expresión sustituible que yo voy a incorporar en mi menú de Stata. Hagámoslo primero por menú y luego lo validamos a través de comando. Se van por favor a Statistics, Linear Models Unrelated. Seleccionen por favor Non-Linear Least Squares, mínimos cuadrados no lineales. Activen esa opción y notar que les despliega esta ventana. Aquí es en donde ustedes deben de incorporar la expresión sustituible. Por esa razón, en la pestaña 1 Model, dejamos activa esta opción que dice ingresar una expresión sustituible. ¿Cuál será nuestra expresión sustituible? La expresión sustituible para nosotros será todo el lado derecho de esta ecuación. Es decir, vamos a incorporar esto, este segundo término, este tercer término, este cuarto término como expresión sustituible. ¿Por qué los residuales no? Porque los residuales los pronosticamos después. Hacemos nuestro predict residuals después de efectuar la estimación. Nuestra variable dependiente, inflación. Ahí la tienen. La estoy incorporando aquí. La expresión sustituible, observen por favor cómo estamos ingresando los parámetros combinados no linealmente. Para destacar productos y sondear o dejarle explícito a Stata que esta será una expresión sustituible que incorpora no linealidades, será importante que cada parámetro que ingresemos lo ingresemos entre llaves. Sé que ahí casi no se ve, permítanme separar un poquito, solo para que observen que esta es una llave y no es un corchete, es una llave, por favor. Entonces, entre llaves ponemos mi primer parámetro a estimar, beta 1. Yo le he puesto beta 1
a este, pero es beta 0. Si quieren ustedes pónganle beta 0. Yo le voy a dejar beta 1. 1 menos rho es también un término entre llaves rho, no perder de vista que los parámetros van entre llaves, y la expresión 1 menos rho, tal como aparece aquí, va entre paréntesis. Entonces observen por favor que el valor rho que yo quiero estimar está entre llaves. Lo voy a dejar separado, si lo dejan separado o no separado da igual. Ya hemos declarado por lo menos allí dos parámetros que deben ser llamados a estimarse. Segundo elemento, notar que beta 1, xt, es el coeficiente asociado a xt. Yo le he puesto aquí beta 2. Beta 2 con el valor de xt, pero xt es la primer diferencia. Entonces, beta 2, yo lo meto entre llaves, estará multiplicando a la variable explicativa dado este modelo propuesto. No perder de vista que dado este modelo propuesto, la variable explicativa es la primer diferencia de u. Yo le estoy ingresando como d.u. ¿Por qué como d.u? Porque cuando tú no le pones ningún numeral al operador de primeras diferencias en stata, default te dice que va a estimar la primera diferencia. Déjalo como d.u, puedes tomar la opción de ponerle d1.u y no habrá problema, generarás lo mismo, yo lo voy a dejar así. Y nos hace falta terminar la expresión sustituible, nos hace falta un rho para el primer rezago de y y rho por beta 1 por xt-1. Estos tendrán que ir entre corchete y el rho también entre corchete. Por esa razón va rho entre corchete. Notar cómo estamos ingresando nuestro rezago de la variable explicada. Aquí estamos utilizando el operador L, que es el operador de lax. Como quiero aplicar el primer rezago, podría poner L1 punto y la variable que desea rezagar un periodo. Si no le pones el valor numérico 1, default stata te va a calcular el primer rezago de la inflación. Este es un menos entre corchetes rho por entre corchetes beta 2 por el primer rezago L punto de la primer diferencia D punto de tu variable explicativa U. No perder de vista que la variable explicativa es la primera diferencia, entonces ahí tendremos que meter el rezago de la primera diferencia. Último set de variables que debemos decirle a stata que las tome como tales. Debemos incorporar todas las variables que están llamadas a participar en el modelo, tanto la parte de la inflación como dependiente, como la primera diferencia de U, la primera explicativa, el rezago de la inflación, como el proceso autorregresivo, y el primer rezago de la primera diferencia de U como el componente de rezago distribuido. Ese es nuestro comando. Si ustedes le dan OK, observarán que Stata ya ha generado los estimadores. Estos estimadores ya no son de mínimos cuadrados ordinarios, sino son de mínimos cuadrados no lineales. Stata te ha estimado beta 1, te ha estimado rho y te ha estimado beta 2. Stata también te presenta el mensaje de que beta 1 ha sido tomada como una constante, como el término del intercepto, para la estimación de la tabla ANOVA, que aparece en la parte superior, así como para el asunto de el cálculo de la suma de residuales cuadrados y de nuestra varianza del error. Entonces, estos son mis coeficientes beta 1, rho y beta 2. Ese beta 1, rho y beta 2 en nuestra notación fueron simplemente los que teníamos aquí, beta 0, rho y beta 1. Son lo que yo les llamé beta 1, rho y beta 2. Hagan ustedes por favor la prueba y etiqueten a beta 0 como tal, etiqueten a beta 1 como tal y comprueben que llegan exactamente al mismo resultado. En realidad solo haberles cambiado el subíndice en los títulos no implica ningún problema. ¿Qué hacer entonces con esos resultados que tenemos allí? Esos resultados, que son beta 1.76, rho 0.55 y beta 2 menos 0.694, servirán para nosotros para definir en esta expresión que para nosotros fue la sustituible, finalmente nuestros valores de beta 0, de beta 1 y rho beta 1. Es decir,
Vamos a tomar esos valores. Beta 1 es 0.76. Por lo tanto, aquí el intercepto beta 0 es 0.76. Ustedes pueden tomar más posiciones decimales. Yo me voy a quedar con las dos primeras. Rho es 0.56. Rho es 0.56. Y beta 1, que es el coeficiente asociado a la variable xt o a nuestra variable contemporánea, es beta 2 menos 0.69. Es menos 0.69. ¿Qué hacer con esos tres valores? Con esos tres valores ahora tranquilamente ya podemos hallar la estimación de delta. Notar que delta es beta 0 por 1 menos rho. Y delta 1. Delta 1 es rho, el estimado, por beta 1. Ustedes entonces, por favor, estimen tanto delta como delta 1. Yo solamente me adelanto y les diré que los resultados son los siguientes. Los resultados los tienen ustedes allí. Para delta, punto 3344. Para delta 1, menos punto 3864. Para beta 1 es menos punto 69. Y para rho es 0.56. Esos cuatro coeficientes estimados serían los estimadores de nuestra ecuación reexpresada bajo la última línea que teníamos aquí. Ahora ya tenemos la estimación de delta, beta 1, rho y menos delta 1, tal como nosotros lo tenemos aquí. Debo de comentarles que este delta 1 ya tendríamos que respetar el signo que hubiera obtenido, que de hecho es menos. Entonces ya está implícito el menos de este operador que está aquí de resta. No tenemos que multiplicarlo menos por menos y nos da más. No, no, no. Ya lo estamos obviando en el resultado que está aquí. Por lo tanto, es entonces este nuestro conjunto de estimadores, bien en la versión sustituible, nuestra ecuación larga transformada, o bien en la reexpresión de nuestro modelo ya claramente definido como un modelo autorregresivo de primer orden, por este primer lag, y de rezago distribuido de este orden 1 también, por este lag que tenemos aquí. Ambas son nuestras expresiones y nos resta comprobar que este modelo transformado ya no tiene residuales asociados serialmente o serialmente correlacionados. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar finalmente estimando los residuales. Yo voy a darle un predict E. Voy a ponerle n por no y l por no lineales y la opción será coma residuals. Ustedes por favor háganlo también, predict enl como residuales no lineales, y yo solo lo comprobaré a través de la función de autocorrelación enl. Observarán que el orden que tenía nuestro proceso autorregresivo de los residuales del modelo original, que planteamos el día de hoy por lo menos, era de orden 4 y potencialmente hasta 5. Este resultado nos ha eliminado todo proceso autorregresivo en la estructura de los residuales. ¿Hemos transformado nuestro modelo? Sí. Lo hemos transformado de un modelo MCO simple a un modelo autorregresivo. Aparece la variable explicativa rezagado un periodo y de rezago distribuido con un solo regresor rezagado un periodo. Si hubiera más regresores, ya lo habíamos dicho previamente, ese modelo entonces tendría que incorporar tantos regresores rezagados un periodo como los que estuvieran apareciendo en el modelo original. Comentario importante. Esto no implica que este procedimiento elimine cualquier estructura autorregresiva de los residuales. No es una garantía de que si lo aplicas vas a eliminar incluso procesos de correlación serial mayores que uno. En este caso ha dado la fortuna de que hemos eliminado todo proceso de autocorrelación. Pero en caso de que no fuera así, será importante entonces tomar las notas que más adelante comentaremos para modelos con estructuras autorregresivas de mayor orden al de 1 o al de 2. Este es nuestro ejemplo número 1. Se queda como actividad lo siguiente. Como actividad para este asunto de mínimos cuadrados no lineales, yo voy a agradecer que ustedes tomen como punto de partida el siguiente modelo.
Esto no aparecerá en el do. De hecho, agradeceré que tomen nota justo ahora porque no voy a anotar nada de esto en el do que les dejaré posteado. Yo lo voy a dejar aquí. Permítanme solo activar mi pluma. Y la actividad será la siguiente. Actividad. Actividad. Ahora pensemos que el modelo propuesto es este. El modelo es precisamente el que trabajamos el video pasado. Notar que en el modelo, si lo recuerdan, el modelo era inflación en función del desempleo. Del desempleo y no su diferencia. Entonces, hoy no hemos trabajado este. De hecho, hoy trabajamos uno en donde la inflación es una función de la primer diferencia del desempleo, donde la primer diferencia del desempleo no fue para nosotros más que UT menos UT menos 1. Y nosotros en Stata calculamos eso a través del operador de primeras diferencias de la variable desempleo. Este es un 1. Alternativamente pudieron haber generado ese operador como d.u y Stata default les calculaba la primera diferencia. Esto fue lo que hicimos hoy, esto. Ya que hemos validado este modelo y hemos corregido a través de mínimos cuadrados no lineales, entonces ahora tomen como punto de partida este modelo. La inflación en sus niveles y el desempleo en sus niveles. La estrategia es que apliquen mínimos cuadrados no lineales y sonden si en este modelo alternativo número 2 efectivamente resuelven el problema de correlación serial. Esa es la actividad que se queda para ustedes en cuanto a este ejemplo de mínimos cuadrados no lineales. Comentarios en relación a mínimos cuadrados no lineales aparecen por allí. Permítanme borrar algo de lo que he escrito. Y solo los vamos a puntear rápido. Comentario 1. La transformación que hemos generado nos lleva a tener un modelo cuyos residuales, los residuales VT, lo acabamos de comprobar, ya no están serialmente correlacionados. Situación comprobada. Segundo comentario, mínimos cuadrados no lineales suele utilizarse para estimar eficientemente todos los parámetros de un modelo que tenga una estructura autorregresiva en los residuales. Es decir, esta ecuación nos sirve para corregir el problema que tenemos en esta regresión inicial. Hemos generado una regresión auxiliar transformada que le hemos estimado a través de no lineales y cuyos residuales efectivamente ya son eficientemente estimados. Los coeficientes en ese sentido también ya tienen la mejor de las varianzas, ya no hay ningún sesgo en la estimación de la covarianza de los coeficientes beta, ya no tendrán ese sesgo. Tercer comentario, no perder de vista que mínimos cuadrados no lineales, si bien es una transformación que suele corregirnos procesos autorregresivos en los residuales, lamentablemente tienen el bemol de que es una función no lineal en los parámetros. Y por esa razón hay una estrategia alternativa que veremos al final de la presentación a esta estrategia mínimos cuadrados no lineales. Cuarto comentario. Los estimadores mínimos cuadrados ordinarios, usuales, no pueden ser obtenidos utilizando cálculo. Por lo tanto, aplicamos una estrategia denominada mínimos cuadrados no lineales a través de un proceso iterativo, como ustedes pudieron verlo en su output de Stata. Si se van a la parte superior, en cuanto ejecutan el comando de non-linear least squares, ustedes tienen un proceso iterativo para estar recalculando continuamente la estimación de la varianza del error, por supuesto. Siguiente comentario. Esta transformación de mínimos cuadrados no lineales nos da luz para una mejor salida al problema de correlación serial que veremos al final. ¿Por qué? Porque si observan, es importante entonces, como medida remedial para la correlación serial, rediseñar otro modelo que, en relación al modelo original, tenga dos regresores adicionales. Tenga el regresor YT-1, un proceso autorregresivo, y tenga un proceso de rezago distribuido XT-1. Eso en realidad es lo que parece ha permitido incorporar de manera sistemática la estructura de correlación serial de los residuales
a la parte sistemática del modelo, reitero, y depura de mi residual VT, depura el componente serialmente correlacionado. Insisto, no pierdan de vista ese comentario porque ese va a ser la cerecita del pastel del día de hoy al finalizar el video. Último comentario. Los aspectos dinámicos que ustedes ven ahí de un modelo en donde existe un proceso autorregresivo en el error pueden ser insertos en la parte sistemática, pueden ser incorporados, o ahí dice captured, pueden ser captados en el componente sistemático, ingresando un rezago en Y y un rezago en X. Eso nos lleva a pensar que los modelos ARDL, autorregresivos y con rezago distribuido, sin duda son modelos que nos permiten eliminar estructuras de correlación serial. Ahí prácticamente ya lanzamos el spoiler, porque con eso vamos a cerrar el tratamiento del día de hoy, con modelos autorregresivos y de rezago distribuido, como medidas mucho más cómodas para corregir el problema de la correlación serial, no solo de orden 1, sino de cualquier orden que tengamos por allí. Ya vimos entonces nuestro ejemplo, Phillips-Aus. Ya se les ha quedado una actividad, la actividad de la misma base de datos Phillips-Aus, solo que con el modelo que planteamos en la diapositiva pasada. Agradeceré que por favor el modelo que vieron en el video pasado con el dataset int_def, en donde estaba la TV a 3 meses, estaba el déficit público y otra variable específica, ese dataset también ustedes lo utilicen para corregir la correlación serial a través de mínimos cuadrados no lineales. ¿Cuál será la variante que ustedes tengan que trabajar con el dataset int_def? Si ustedes recuerdan, su modelo, y ustedes lo tienen en su archivo do, su modelo plantea lo siguiente. Su modelo está planteando estos componentes y este es el ejemplo que se les ha quedado como tarea en la sesión pasada, como actividad para desarrollar las pruebas de correlación serial y las medidas remediales a la Cochrane-Orkut y a la Price-Winston. Este es el modelo de partida para ustedes. Lo que agradeceré que ustedes realicen es la transformación a través de Non-Linear Least Squares Estimators. Yo les adelanto un poco de lo que tendrán que hacer. Tendrían que pensar en la transformación, considerando que este modelo ya tendrá un proceso autorregresivo, lo que implica que esta variable ya va a estar también de este lado, rezagada un periodo, y un proceso con rezago distribuido, lo que implica que este regresor y este regresor, además de estar figurando en términos contemporáneos, deben de estar figurando en términos de sus rezagos T-1. Entonces, yo se los voy a plantear así. Ustedes ya saben qué será cada parámetro nuevo. Vamos a tener delta más beta 1 inflación más beta 2 déficit, con los subíndices T, por supuesto, y vienen entonces los otros parámetros no lineales. El siguiente parámetro no lineal, perdón, el que sí será lineal es ρ por I3 T-1, esta es la parte autorregresiva del modelo, más lo que sigue que es delta 1 por el primer rezago del déficit. Yo le voy a poner déficit T-1 más delta 2, el primer rezago de la inflación, inflación T-1 más VT. Yo ya estoy obviando los pasos. Si ustedes deciden repasar el cómo cambiamos de este modelo, háganlo. Aquí ya está el demo en las diapositivas. Yo ya simplemente estoy viendo el resultado. Esta será su expresión sustituible. Esa será la estructura que tendrán que incorporar de manera selectiva en el menú de Stata. De hecho, la estructura sustituible será esta que aparece aquí. Permítanme hacer el trazo continuo hasta acá. Esta es la expresión sustituible. Tendrán que definir las variables en el menú. Y ojo, sé que ya no les puse el comando en Stata, pero si ustedes ven su do en Stata, allí también aparece la línea que estamos trabajando en Stata. Permítanme ponérselas aquí. La línea 67, esta que están viendo ustedes justo ahora, es la línea que reemplazaría la utilización
del menú de Stata para el modelo previo, claro. Tendrían que readecuar este comando para generar este nuevo modelo o bien utilizar los menús para llevar a cabo este nuevo modelo que les estoy dejando como actividad, este de aquí. Y ya ustedes copian el comando que les ofrezca Stata cuando les genere los resultados. De este ejercicio número 2, también por favor comprueben a través de la prueba del correlograma, solamente de la del correlograma, me parece que con eso basta. Prueben si han corregido el proceso autorregresivo que presentaba este modelo inicial, este que está aquí. Cerramos entonces la estrategia de mínimos cuadrados no lineales. El último ejemplo en realidad ya tiene que ver con una medida que más que ser medida remedial, yo prefiero decirle una medida de atenuación. ¿Por qué? Porque en realidad no vamos a erradicar el problema de la correlación serial. De manera similar a lo que teníamos con heterocedasticidad, recordar que en heterocedasticidad podías atacar el problema y eliminarlo de raíz, o bien podías solo mitigar las consecuencias con los errores robustos a la White. Aquí también está esta medida, ya no digamos remedial, sino de atenuación. Y aquí definimos entonces el procedimiento como sigue. Bajo la correlación serial sabemos que los estimadores mínimos cuadrados son insesgados, sí, aún siguen respetando el teorema de insesgamiento, pero lamentablemente la estimación de la varianza tiene un sesgo y eso les concede una ineficiencia en cuanto a su estimación. No son los correctos los standard errors de los coeficientes beta, no son los mejores, tienen un sesgo. Volvemos al problema de la matriz varianzas covarianzas de los coeficientes beta. La parte del jamón del sándwich tiene un bicho. Pero es posible que valga esa caricatura, esa metáfora, decir, bueno, pues si yo le paso la servilletita al jamón y trato de mitigar un poco los problemas del jamón, tal vez no pase algo grave con el modelo. Pero ojo, el bicho sigue existiendo, solo que has mitigado las consecuencias, las has hecho menos drásticas. Por lo tanto, es posible que sigamos manteniendo nuestro viejo y conocido procedimiento mínimos cuadrados ordinarios. No generamos ninguna transformación del modelo, ni lo transformamos bajo una estructura de correlación serial con Ron, ni a la Cochrane-Northcote, ni a la Price-Winston, no modificamos a la mínimos cuadrados no lineales, vaya, que dejamos intacto el procedimiento mínimos cuadrados ordinarios como siempre, pero por lo menos tú debes de tener la decencia de mitigar las consecuencias. ¿Cómo vamos a mitigarlas? Las vamos a mitigar a través de lo que denominaremos los estimadores de varianzas covarianzas de los coeficientes beta HAC o errores estándar consistentes ante la autocorrelación y heterocedasticidad de manera simultánea. Comúnmente se les conoce como los standard errors Newey-West. Cuando tú ves a los Newey-West, hablas de que estás remediando la parte de correlación serial. Cuando hablas de errores estándares a la White, hablas de que mitigas solo el problema de la heterocedasticidad. En general, y aquí solo daremos un breve repaso porque honestamente yo no recomendaría esta como la mejor estrategia, pero si quieren evitar transformaciones, esto es lo menos que pueden hacer. Menos que esto ya, imposible. Su modelo tendrá muchas carencias si por lo menos no asumen esta medida remedial. Pensemos que este modelo tiene el problema de correlación serial aquí. De tal manera que lo que está ocurriendo con la varianza entre ET y EJ efectivamente es nocivo para mi jamón del sándwich y por lo tanto para la matriz varianzas covarianzas de los coeficientes beta. ¿Qué es lo que propone esta corrección a la Newey-West? Lo que propone es incluir en la estimación de la varianza, incluir precisamente este efecto nocivo. Vamos a aprovechar, valga la metáfora, la bacteria que está ahí, el bicho que está en el jamón para generar una vacuna. Una vacuna que a lo mejor va a mitigar un poco el padecimiento. Entonces, la definición nueva de nuestro vector de varianzas covarianzas para este caso, para el caso univariado, implica solo estimar la varianza de beta 2. Esa varianza de beta 2, por ejemplo, tendrá una definición que va a incorporar precisamente ese componente de correlación serial. Y entonces esta será una definición alternativa
que ha mitigado el problema del sesgo en la estimación de la varianza. ¿Por qué la ha mitigado? Porque está incorporando a la estimación de la varianza, le está sumando la consecuencia de la covarianza. Y notar que como es un término aditivo, entre más grande sea esto, en términos absolutos, eh, notar que estará modificando la dinámica de la varianza. Esta es la parte que está ajustando por correlación serial. Esta es la parte del ajuste por correlación serial de la estimación varianzas covarianzas de los coeficientes beta. Puede ser a través de esta definición o bien a través de esta que está aquí, que esta es mucho más cómoda, por supuesto, porque sin duda que te deja saber cómo difiere esta estimación a la New West versus la estimación a la mínimos cuadrados ordinarios. En un modelo simple, cuando tú tienes una estructura como esta que está aquí, punteadita, como esta que está aquí, cuando tú tienes eso y todo se cumple a lo Gauss-Markov, resulta que la varianza del estimador beta 2, la pendiente, es simplemente sigma cuadrada por sumatoria de xi menos x barra al cuadrado. El cuadrado va afuera, pero en series de tiempo es xt. Esta es una definición de varianza sin heterocedasticidad, es decir, a lo Gauss-Markov, y sin correlación serial, sin correlación. Si nada de eso existiera, entonces este es nuestro mejor estimador. Xi menos x barra al cuadrado. Lamento este trazo, no hagan caso de este trazo horrendo. Aquí simplemente es un cuadrado y este es el paréntesis. ¿Cómo se confronta esa estimación frente a esta? Notar que esta en particular sigue teniendo insumos muy parecidos y los tenemos en Wt al cuadrado, porque Wt al cuadrado no es más que esto que está por aquí. Xt menos x barra sobre la sumatoria de xt menos x barra al cuadrado, pero notar que todo eso, tal como aparece allí, todo eso está al cuadrado. Este componente es el que está conformando parte de la varianza de beta 2. El otro componente es la varianza del error. Y aquí es en donde precisamente tú vas a tener incorporada la correlación serial. Entonces, este es el primer componente que tendrías que estar modificando, agregando sistemáticamente la covarianza de los residuales. Por eso se está multiplicando por uno más. Notar que si esto finalmente es una cantidad dada y la covarianza existe y es positiva, hay un ρ positivo, entonces a esta cantidad constante que yo le llamaré K se estará multiplicando por 1 más algo. Porque si esto es fijo y esto es positivo y va creciendo, entonces esto se estará incrementando. Por lo tanto, K se estará ajustando por un factor 1 más algo. Y entonces la varianza tendría que ser mucho más elevada bajo la consideración de mitigar el problema de la correlación serial. Por contrario, si la covarianza nos hubiera generado un ρ negativo y fuese cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, entonces notar que aquí estaríamos multiplicando a K por 1, K por 1, más algo que está cayendo, más una fracción cada vez más pequeñita, pequeñita, pequeñita. Esta sigue siendo una suma, por supuesto. ¿Cuál sería el caso ideal? El caso ideal, si no hubiera correlación serial, esto se haría 0 y por lo tanto esto se cancela y resulta que mi estimación de la varianza de beta 2 sería congruente con la estimación que yo tengo aquí. No habría ningún escenario para pensar que hay algún sesgo en la estimación, pero dado que sí existe correlación serial, deberíamos de generar esta estimación que aparece aquí y que estoy destacando con nuestro puntero. Esta estimación será la que tendremos que estar llevando a cabo. ¿Cómo hacer eso en Stata? Y hagámoslo ya a modo de pre-conclusión con nuestro modelo propuesto. Yo me voy de nueva cuenta al modelo propuesto, al Regress Inflation y la primera diferencia del desempleo. Ustedes por favor vean esa información en su archivo de Stata. Efectivamente lo tienen ahí, sí, sin duda, ahí está. Este es el modelo propuesto. Ojo, no perder de vista que este modelo ya vimos que tiene correlación serial de orden 4 y potencialmente hasta de orden 5.
Los errores estándar tienen un sesgo en su estimación. Observar que la métrica para el error estándar del beta asociado a la variable explicativa es 0.229, mientras que el de la constante es 0.0658. ¿Cómo aplicar los New West Standard Errors? Váyanse a Statistics, Linear Models and Related, Linear Regression, Weights in Robust. Cambien de menú, por favor. Váyanse a Statistics Time Series. Y en Time Series observen que está Regression with New West Standard Errors. Esa es la opción adecuada. Incorporan la variable dependiente, la inflación, la variable explicativa, la diferencia 1 del desempleo, pero vamos a agregar la estimación a la New West. Incluso la estimación a la New West te dice cuál es el rezago que tú quieres corregir en caso de que sospeches que existe. Como nosotros hemos visto en el correlograma que hay un rezago de orden 4 y potencialmente de hasta orden 5, yo voy a meter los primeros 5 rezagos y entonces el diseño de los estimadores New West va a asumir esa como la estructura que deberá de mitigar. Entonces le damos OK y notar que ya tenemos los coeficientes puntuales. Son exactamente los mismos que hace un instante. ¿Por qué? Porque seguimos con el mismo método. No estamos corrigiendo el problema, no estamos transformando el modelo, ni a la Cochrane, ni a la Price, ni a la mínimos cuadrados no lineales. Seguimos con nuestro viejo y conocido mínimos cuadrados ordinarios, pero tratamos de incorporar el problema de la correlación serial en el sesgo que presentaba la estimación de los errores estándar. Antes estaban subestimados debido al problema de la correlación serial de orden 4 y nosotros le hemos dicho que hasta 5. 229 era el error estándar mal estimado que me llevaba a tener este conjunto de resultados para la inferencia estadística nada confiables porque el insumo con el cual se estimaban estaba con un sesgo, el error estándar. A la New West, notar que entonces hemos modificado ya el standard error. Eso sin duda modificó toda la parte de la inferencia estadística para el coeficiente beta asociado a la variable explicativa. ¿Cuál de esas dos versiones es la más adecuada? Dado que existe el problema, ya vimos las pruebas y no hemos corregido el mismo, la mejor de las versiones es la que mitiga esas consecuencias. Y hemos mitigado las consecuencias con errores estándar a lo New West. ¿En qué sentido lo hemos mitigado? No la hemos mitigado, ojo, no la hemos mitigado en el sentido de que los errores estándar son menores. No, 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 no. Para nosotros eso no es mitigar. De hecho, nos interesaba que los errores estándar estuvieran correctamente estimados. Y en la versión correctamente estimada, al menos mitigando el problema de la correlación serial, le damos un mayor peso a ese problema y eso sin duda impacta desfavorablemente en los errores estándar porque son más grandes. Y entonces, sin duda, eso modifica Mean Statistic, se hace más chiquitito. Es evidente por qué, ya no lo explicaremos. El p-value también se hace más grande, aunque este p-value aún te dice que el modelo presenta un coeficiente significativamente distinto de 0 con un alfa del 10, exactamente del 10. Ya no del 5 ni del 1%, pero sí al 10% es significativo. El intervalo de confianza, por supuesto, se modificó. De hecho, si ustedes observan, el intervalo se hizo más ancho. ¿Sale? Entonces, ese es el asunto que ustedes tienen sobre nuestro modelo. Esa es la versión que nos quedaba por revisar en cuanto a los errores estándar a la New West. Ustedes, por favor, trabajen los errores estándar a la New West con su modelo previo, es decir, con el modelo que sugeríamos trabajar aquí. Este dataset de int.def, trabajenlo no solo como mínimos cuadrados no lineales, por favor, sino también repásenlo. Repasen, por favor, la corrección a la New West Estimators. Y viene entonces nuestra nota final. Ya no será una nota derivada de la presentación. De hecho, la parte de la presentación ya parece agotada. Ya la tenemos culminada. Pero sí me interesa agregar un epílogo
a modo de ver si existen otras maneras de tratar de atender el problema de la correlación serial de los residuales. Y en relación a ello, yo les voy a postear este archivo do, que ustedes lo tienen ya presente en el blog. Por favor, descárguenlo. No perder de vista que estará titulado como epílogo. Epílogo, medidas remediales para corregir la correlación serial. Entonces, ¿qué medidas existen de manera alternativa? De modo alternativo, lo que también suele darse, y verán seguramente en su curso de econometría 2 en series de tiempo, tiene que ver mucho con los modelos autorregresivos, particularmente los modelos autorregresivos. Ahí va una primera línea de atención y de medidas remediales para la correlación serial. Una segunda vertiente de modelos que también estarán viendo allí tendrá que ver con los modelos en primeras diferencias para Y y para X. No veremos esos, sino más bien solo veremos los modelos autorregresivos. Y yo lo haré de manera muy rápida, no más de 7 minutos, se los prometo. Vamos a utilizar nuestro dataset. El dataset viejo y conocido de Phillips-Aus. Empecemos con ese. Sabemos de ese modelo lo siguiente. Sabemos que estas primeras líneas me van a generar el modelo, los estimadores, estoy pronosticando los residuales y estoy haciendo la prueba de correlación. Entonces, si hacemos esto, y yo agregaré que declaren todo esto como un time series, copienlo y peguenlo aquí. Ustedes ya lo van a tener, no se preocupen, simplemente ejecuten esto también y apliquen entonces la prueba de correlograma. Este es nuestro escenario 1, un modelo mínimos cuadrados ordinarios con un proceso autorregresivo en los residuales de orden 4, potencialmente de orden 5 si tomamos este quinto alfiler que está en la zona limítrofe. De ahí en adelante ya no hay correlaciones significativas en el modelo. Existen, pero ya no hay evidencia para rechazar H0. La hipótesis nula, no perder de vista en la zona gris, es que no hay correlación serial. Entonces sí tenemos de 1, de 2, de 3, de 4. ¿Cómo corregir esta correlación serial sin necesidad de transformar drásticamente el modelo? Bueno, una parte que habíamos revisado tenía que ver con hacer que ese modelo 1 fuese un modelo autorregresivo y además fuese un modelo con rezago distribuido. Y si ustedes observan en esta línea 13, la variable dependiente es inflación, aparece el primer rezago de la inflación, ahí está el componente autorregresivo, la variable explicativa es la primera diferencia de U, esa parte es de origen, estaba de hecho en la regresión pasada, y la parte del rezago distribuido que vimos hace un instante era el lag 1 de la primera diferencia de U. Esto fue lo que vimos hace unos instantes y de hecho aquí ya lo estamos haciendo, pero sin la estrategia de mínimos cuadrados no lineales. Ya no tenemos una expresión sustituible, estoy aplicando directamente al modelo original, al modelo de la línea 8, directamente le estoy aplicando mínimos cuadrados ordinarios, pero me cercioro de que ese modelo transformado tenga un rezago de Y y un rezago de la o las variables explicativas. Los llevamos a cabo, predecimos los residuales, dice predict E de errores, AR de autorregresivo, DL de rezago distribuido, residuals, y vamos a darle E a RDL. Vamos a ver qué ocurre con esa corrección. Este es el correlograma cuando realizamos una regresión mínimos cuadrados ordinarios, ojo, esta ya es ordinarios, no es no lineales, eso no es, sino ordinarios, y observarán que los resultados son tremendamente similares a lo que teníamos con la estrategia no lineal. De hecho, por esa razón, más que pensar en mínimos cuadrados no lineales, buena parte, sobre todo de financieros, de actuarios, apuestan sobre todo a esta parte de simplificar esa estimación y decir, bueno, ¿por qué si al final la estructura no lineal deriva en un modelo autorregresivo de orden 1 y en un modelo de rezago distribuido de orden 1, ¿por qué no apostarle a la versión lineal con mínimos cuadrados ordinarios y ver qué pasa? Lo estamos haciendo, estamos
probando de nueva cuenta a ver qué ocurre con el correlograma y notar que las pruebas del nuevo modelo lineal, ahora sí es lineal, genera el mismo resultado que mínimos cuadrados no lineales. Por lo menos genera resultados bastante similares. ¿Por qué decimos que genera resultados bastante similares? Porque no perder de vista los coeficientes. El coeficiente de intercepto, que era nuestro delta, hace unos instantes, no sé si lo recuerden, andaba por ahí del 334. Este es mi símil del delta o el estimador del intercepto bajo la estrategia ahora lineal. ¿Cómo estaba hace unos instantes cuando estábamos con mínimos cuadrados no lineales? Y me voy a regresar aquí. Espero que lo estén viendo. Sí, de hecho sí lo están viendo. Notar que el delta que yo estimaba aquí, este delta, el delta 0, yo ya lo borré aquí, pero ustedes lo tenían como beta 0 por 1 menos rho. Agradeceré que por favor ustedes hagan esta operación beta 0 por 1 menos rho y observarán que el estimador puntual no lineal es tremendamente convergente, lo que ustedes van a observar allí, con el estimador delta 0 que tenemos aquí, que es 0.3336 o 0.334. Son coeficientes bastante similares. El segundo, el valor que teníamos para nuestro escenario de Rho, notar que era 0.56, aquí está. Rho es el coeficiente asociado al rezago de Y. ¿Cómo obtenemos aquí nuestro símil del Rho? El Rho es 0.56, técnicamente es el mismo, si lo pueden ver allí. Lo mismo ocurrirá con el Rho por beta 1. Rho por beta 1 es mi delta 1 asociado a xt-1. Ese yo lo he obtenido aquí como el rezago de la primera diferencia es 0.319. Ese es el valor, o 0.32 si lo quieres redondear a dos posiciones decimales. ¿Qué delta habíamos obtenido hace un instante? Delta 1. Ya lo borré aquí, pero notar que es Rho por beta 1. Multipliquen por favor 0.56 positivo por menos 0.69. Y ustedes van a tener, perdón, este D1LD. Van a tener este dato de 0.319. Entonces, realicen por favor esa estimación y observarán que efectivamente son valores bastante cercanos. Por esa razón, y sobre todo dada la prueba de correlograma con este modelo, notar que hemos, sin necesidad de recurrir a mínimos cuadrados no lineales, hemos corregido el problema de la correlación serial. Antes de ese asunto, antes de la corrección, lo que teníamos era esto. Con la corrección bajo la línea 13, ahora tenemos esto. Presentamos también los resultados de la prueba de Irving-Watson para la regresión más reciente y ya es lineal. El de Watson está tremendamente cercano a 2. Ustedes comprueben que esa cifra de Irving-Watson Statistic es una que les hará concluir que no hay correlación serial. Último ejemplo. El último ejemplo lo vemos entonces con nuestro mismo modelo del dataset Phillips-Aus. La siguiente regresión. Estamos incorporando el primer rezago de la inflación, la primera diferencia de la variable dependiente. Entonces, notar que ya no es un modelo ARDL, solo es un modelo AR. ¿Por qué? Porque ya no tiene el rezago distribuido de la variable explicativa. Ya no estamos rezagando esta variable, sino solo estamos rezagando la variable dependiente. Y alternativamente, en la literatura también puedes encontrar que incorporar tantos rezagos de la variable dependiente como orden de correlación serial del proceso del error te permite corregir el problema. Aquí, por ejemplo, vamos a plantear un segundo rezago, el lag2 de la variable inflación. Este modelo de la línea 18 es un modelo autorregresivo de orden 2, porque estamos metiendo el primer lag de Y como explicativa y el segundo lag de Y como explicativo. Lo generamos. Yo voy a ponerle predict, errores de un proceso autorregresivo de orden 2. Notar que ese EAR2 lo voy a poner aquí, o permítame ponerlo con los números, ahí está. Residuals. Y ahora hacemos su correlograma, el autocorrelograma de EAR2. Ocurre de nuevo lo mismo.
hemos ahora minimizado más todavía en general la dinámica de los residuales. No tenemos ninguna estructura autorregresiva. Ustedes podrían irse a un stat de Watson de nueva cuenta y comprobar qué es lo que ocurre con el valor del Durbin-Watson. Yo lo tengo aquí. Notar que el valor del Durbin-Watson de Statistic ahora está mucho más cercano a 2. Y no perder de vista que entre más cerca estés de 2, tienes más evidencia para no rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Ya no tienes correlación serial de orden 1. Ese es el caso de la Durbin-Watson. Pero no hay problema porque de hecho incluso el correlograma me dice que he corregido todo tipo de estructura autorregresiva. En general, y ese es el posible método número 2. Quizá, si no quieres apostarle un modelo ARDL lineal con mínimos cuadrados ordinarios para corregir el problema de la correlación, también podrías incorporar tantos rezagos de Y como estructura autorregresiva presente tu error en el modelo original. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Aquí, si por lo menos hubiera tenido evidencia de 4 o 5 procesos, perdón, un proceso autorregresivo de 5 para los residuales, que de hecho así fue en el modelo original, así fue. Yo pude haber metido hasta 5 lags de Y. Meter esos 5 lags de Y me iba a llevar a un modelo AR5. Genero esa estimación, estimo los residuales, hago el correlograma y hago las demás pruebas que estoy llamado a trabajar. Y sondearán que efectivamente han eliminado el problema de la correlación serial. En resumidas cuentas, para tratar de corregir el problema tienes de varias alternativas. Empecemos con la primera. La primera fue mínimos cuadrados generalizados a la Cochrane-Urquhart. Atacas el problema, pierdes la primera observación. A la Price-Winston, atacas el problema, puedes recuperar la primera observación. Mínimos cuadrados no lineales, atacas el problema, pero tienes una expresión que debe de ser estimada bajo una forma no lineal. Mínimos cuadrados ordinarios, pero con errores estándar a la Newton-West, no atacas el problema, pero mitigas las consecuencias. Y estas dos últimas, que son apostarle a mínimos cuadrados ordinarios, estas dos últimas, solo que en la primera haces mínimos cuadrados ordinarios con un modelo ARDL 1,1, si tienes un proceso de correlación serial de orden 1, o con más regresores, un ARDL 1,1, o bien podrías evitar la parte de rezagos distribuidos y solo tener una estimación vía mínimos cuadrados ordinarios con un AR de orden Q, y ese orden Q será tan grande como la estructura autorregresiva que presentes en tus residuales iniciales del modelo MCO. Esas entonces son nuestras estrategias para que ustedes trabajen las posibles correcciones al problema de la correlación serial en los residuales. De las líneas 24 a la 29 solo se quedan como exploratorias, no tienen la obligación de encontrarlas. Estamos haciendo el mismo proceso para el caso de IntDef. Si quieren, están llamados a practicar con la base de datos IntDef todas las medidas remediales. Si van teniendo dudas, pueden irlas planteando a través del tablón de comentarios de Google Classroom. Cerramos entonces nuestro tema en relación a correlación serial. Siguiente sesión estaremos viendo multicolinealidad.